Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. En 1844, José y Hiram enfrentaban un cargo más en la cárcel. Pero, para desgracia de ellos y de sus familias, esta sería la última vez. En este episodio vamos a analizar qué llevó al martirio de José y Hiram Smith, qué sucedió durante esos hechos y qué pasó incluso después. Y vamos también a aprender cómo es que nuestro Padre Celestial nos bendice aún en las circunstancias más difíciles y trágicas. Este es el episodio Doctrina y Convenios 135-136. Él ha sellado su misión y obra con su propia sangre. Ahora sí, soy Eduardo Vadillo de vuelta y aquí está Adrián Diarte. Hola, gracias por acompañarnos en el estudio de esta semana. Y en verdad que esos capítulos, Eduardo, son dignos de no solamente leerlos una vez, sino leerlos 2, 3 veces. Y si esto fuera una película, ya estaríamos en las últimas escenas. Ya en el fin casi. Creo que ese es una culminación a la vida del profeta, la que vamos a analizar, y cómo él se convierte en un mártir, sellando pues con su sangre, ¿verdad? Pero ¿qué te parece si comenzamos con este análisis? Claro que sí. De hecho, quiero comenzar precisamente con eso, Adrián. Hoy aprendí cuál es la etimología de la palabra mártir, o sea, ¿de dónde viene? ¿Y sabes qué significa mártir en griego? No. Se traduce como testimonio. Wow. Así que cada vez que escuchemos la palabra mártir o martirio durante este episodio o cuando leamos, recordemos que eso significa. Y a mí me gustaría, normalmente en este podcast no hemos puesto mucho énfasis en todo el contexto histórico, cosas así, pero creo que es muy importante en para poder realmente apreciar qué es lo que estaba pasando. Para poner un poquito de contexto, los santos, como hemos leído, fueron expulsados de varios lugares, tenían diferentes problemas con la gente, pero no era 100% por sus creencias. Había muchos problemas por cuestiones políticas, sociales. Incluso, un dato muy interesante, en esa búsqueda de los santos de poder protegerse, el primer candidato presidencial asesinado en Estados Unidos fue José Smith. Estaba buscando protección. Y en esta ocasión, por unos altercados que hubieron, son citados ellos no al lugar donde deberían de ir. Les cambian y los mandan a Carthage, un lugar que no tenía nada que ver. Y ellos, el gobernador les dijo que ellos iban a ir a una audiencia, iban a pagar la fianza y de regreso a casa. Iban apalabrados. Así es. Y varias veces les reiteraron eso. Cuando llegan, se dan cuenta que el oficial que está ahí no es el que debía estar. Es alguien más que se llama Robert Smith, aunque desgraciadamente no era pariente, sino todo lo contrario. Él era el líder de uno de los populachos que conspiraban contra José. Y entonces pasa algo muy malo, que aquí precisamente en la sección 135, vamos a ver el versículo 7, por favor, Adrián. Te voy a decir hasta dónde. Y esto ejemplifica precisamente qué es lo que lleva a José y a Hiram a la cárcel. Fueron inocentes de todo crimen, como tantas veces se había comprobado previamente, y fueron encarcelados solo por conspiraciones de traidores y hombres inicuos. Y su sangre inocente derramada en el piso de la cárcel de Carthage es un amplio sello estampado sobre el mormonismo que ningún tribunal del mundo puede rechazar. Y su sangre inocente sobre el escudo del estado de Illinois, con la palabra violada del estado que su gobernador había empeñado. Hasta ahí está bien. Fíjate lo que sucede, Adrián. Ellos llegan acusados de disturbio, entonces era algo menor, ¿no? Pero cuando llegan, este oficial
les dice que están acusados por traición. Y la traición no tiene fianza. Entonces, con esa traquiñuela trampa, ellos terminan encarcelados. Y es que José Smith va a voluntariamente, exacto. Va voluntariamente. Y entonces, con un acuerdo ya de que vas, pagas la fianza y te regresas. Exacto. Entonces ahí fue, como dice aquí, conspiraciones de traidores. Y entonces, estando ahí adentro, pues se quedan varios hermanos, amigos, como 13 más o menos iban con ellos. Se quedan a apoyarlos porque realmente esta orden era solo para José y Jairo, ¿no? Pero ellos se quedan a acompañarlos. Y entonces sucede algo que hemos escuchado en la historia de la iglesia, que se le pide a John Taylor cantar Un pobre forastero. Y este himno habla acerca de cómo un hombre está sirviendo a alguien, dándole de comer, vestido, en todo, y resulta que era el Salvador. Pero vamos a leer una estrofa de este himno, Adrián, que normalmente no la cantamos. Y quisiera que todos pensáramos qué sintió José al escuchar este himno, de tal manera que le pidió que lo cantara otra vez. Vamos a leer la estrofa número 6, si eres tan amable. Lo vi esperando en prisión la muerte como un vil traidor. De la calumnia defendía a mi amigo con valor. En prueba de mi amistad me suplicó por él morir. La carne quiso rehusar, mas mi alma libre dijo sí. ¿Qué crees tú que haya pasado por la mente de José al escuchar esto, ver la cárcel pues llena, ¿no? Fíjate que José no era la primera vez que estaba encarcelado y siempre había mantenido una actitud muy, muy positiva, a pesar de haber estado encarcelado a veces hasta meses. Y yo creo que en esta ocasión él sabía lo que seguía. Entonces, yo creo que cuando él vio esto se identificó plenamente, pues sabía que él iba a morir por El Salvador. Correcto. Así es, él sabía esto. De hecho, una de las cartas que él manda a su esposa le dice: tengo la conciencia tranquila. ¿Qué te dice eso? ¿Cuándo vas a pensar eso tú? Listo, cuando sabes que vas a morir. Así es, ¿no? Y entonces, en el versículo 4 dice que al partir José para Carthage dijo: voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de defensas contra Dios y contra todos los hombres. Moriré inocente y aún se dirá de mí: fue asesinado a sangre fría. Y justamente eso pasó. A pesar de que, fíjate, el carcelero le avisó que se fueran a un lugar más resguardado dentro de la misma cárcel, pues realmente no se podía hacer nada, ¿no? Eran más de 100 hombres que disparan, unos suben, unos por afuera. Y pasa algo muy curioso porque hay diferentes versiones de lo que sucedió, pero unos hermanos le dieron unas pistolas a José para defenderse, y dice que disparó 4 veces y nunca jaló la pistola. Y entonces cuando le disparan, él cae por la ventana, y hay versiones que apuntan a que sobrevive y lo rematan ahí cuando llega a un pozo que había ahí cerca. Entonces, cuando él es asesinado, me puse a pensar otra vez, Adrián, en este concepto del martirio, ¿no? ¿Por qué piensas tú que era necesario que él tuviera que sellar con su sangre su testimonio? ¿O es necesario o fue simplemente le tocó? ¿Tú qué piensas? Híjole, yo creo que era necesario que sellara con su sangre ese testimonio, porque de esta manera terminaba su misión y podía la iglesia continuar con las nuevas retos que tendría, ¿verdad? Seguramente si él hubiera quedado vivo hubiera continuado y hubiera hecho una excelente labor, pero todos los discípulos de Jesucristo de la antigüedad sellaron su testimonio con sangre. Y entonces para mí de alguna manera es una continuidad de la restauración de todas las cosas en esta nueva dispensación. No estoy diciendo que es doctrina y que así tenía que ser, ¿verdad?
pero para mí es los 12 apóstoles, o los apóstoles de Cristo en la antigüedad, antes de la apostasía, murieron y sellaron su testimonio con sangre, y el primer profeta nuevamente también lo hace. Así es, un prototipo de Cristo, ¿no? Yo estaba pensando en las similitudes y dije yo, bueno, los dos, tanto José Smith como Jesús, de niños tienen que huir de donde estaban, sufren persecuciones. Los dos sacan a la luz escrituras, revelaciones, milagros, profecías. Los dos sufren juicios injustos y los dos dan su vida por el Evangelio. Obviamente que el Señor le dijo, ¿eres tú mayor que él? Pues claro que no, ¿verdad? Pero sí es un prototipo de Cristo el profeta, ¿no? Y cabe mencionar que José Smith no murió por política, no murió por una rebeldía, no murió por una ideología. Murió, Eduardo, por lo mismo que vivió, por Cristo. Así es, exactamente. Y bueno, yo no me imagino cómo se han de haber sentido los santos en ese momento de la tragedia. Me imagino que a algunos les ha de haber sacudido el testimonio, el decir, hey, pero pues si era el profeta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pero yo quisiera adelantar un poco después para terminar mi participación. Y quiero adelantarme por ahí de los años 70, no 1800, sino ya 1970. El ahora presidente Oaks viajó a Carthage en una ocasión. Ya ves que él tiene este perfil de leyes, ¿no? Y entonces él busca en ese año qué pasó con las personas que le dispararon a José, qué fue de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces encuentra él, después de muchas horas, una cajita y viene ahí el juicio. Entonces 9 personas fueron acusadas del asesinato de José y de Jairo. Y entonces pasa algo sin precedentes. El juez pide que el jurado sea cambiado. Y entonces la persona designada para llamar al jurado prohibió que cualquiera de ellos fuera mormones. Entonces ya te imaginarás qué tipo de juicio, ¿no? Cuando está la evidencia de estas personas que mucha gente sabía lo que estaban planeando, mucha gente los vieron y mucha gente los oyeron alardear de lo que habían hecho. O sea, estaba la mesa servida para decir, aquí están, ¿no? Culpables. Sin embargo, el jurado dictó inocentes. Y entonces el fiscal pregunta, ¿pero por qué inocentes? Entonces voy a leer lo que ellos dijeron. Dice, el jurado dijo, estos hombres no son culpables porque ellos expresaron el deseo de la comunidad de librarnos de José y Jairo. ¿Qué pensarías tú al escuchar? No son culpables porque hicieron lo que queríamos que hicieran. Wow. Qué horrible, ¿no? Y me puse a pensar, como dice en el último versículo de esta sección, que menciona muchas veces, de hecho menciona 5 veces, el término sangre inocente. Y creo, Adrián, para mí esto es un recordatorio de que en este mundo no tendremos justicia por parte del hombre. Pero la venganza es mía, dice Jehová. Y sé que está garantizado que si nos esforzamos y somos fieles, Él peleará nuestras batallas y está garantizado que Él nos bendecirá con todo lo que ha prometido. Así es. Y Eduardo, yo quiero rescatar una idea nada más. No todos vamos a sellar nuestro testimonio con sangre como lo hizo José y Jairo, pero sí sellamos nuestro testimonio con decisiones diarias. Así es. Que realizamos en el trabajo, qué tan íntegros somos, cuando tenemos que comprobar gastos, pedimos una factura falsa, realmente decimos lo que vamos a hacer. Y ahí es cuando nosotros podemos testificar nuestras verdades. Y en Doctrina y Convenios 124:20 dice, el Señor ama al que tiene integridad de corazón. Y para cerrar también... Como Hiram creo que lo menciona. Así, ¿no? Es. Entonces, creo que es bien importante que nosotros entendamos esto, que el día que murió el profeta en Carthage, la restauración no perdió un profeta. El cielo ganó un testigo más. Y eso es algo bien, bien especial.
Gracias, Eduardo, por compartir esta parte con nosotros del martirio. Yo creo que hay muchos consejos prácticos para nuestra vida. La valentía, el no negar la verdad por salir de un problema, porque simplemente ahí en el juicio, o muchas veces antes, José pudo haberse nada más dicho, no, pues no, siempre no. Y ya lo dejaban libre, pues, ¿no? Los amigos, que la importancia de los amigos en momentos difíciles, ¿no? Ese es un buen principio también. Así es. Y bueno, yo quiero compartir la segunda parte de la lección, Doctrina y Convenios 135. Esta parte muy, muy especial también, en donde aprendemos algunas cosas en cuanto a que José Smith fue un profeta y un testigo de Jesucristo. Y la verdad es que nos menciona la Escritura que José Smith es una de las personas que más ha hecho por la humanidad. En tan solo 20 años nos mostró lo que es la verdadera identidad del Padre y del Hijo. Sacó a luz y tradujo el Libro de Mormón. Organizó la iglesia y recibió decenas y decenas de revelaciones que aún hoy en día podemos encontrar y estudiar en Doctrina y Convenios. Uh-huh. Y esto no lo hizo para que dijéramos todos, oh, mira, wow, José Smith. Lo hizo para la obra y para la gloria del Señor Jesucristo. Así es. Y que tú y yo, Eduardo, y todos los que están viéndonos, podamos conocer verdaderamente a Jesucristo, más allá del Hijo de Dios, sino a nuestro hermano y a quien pagó por nuestros pecados. Y más allá del mundo sectario con una visión limitada, ¿no? De todo lo que es. Okay. Y bueno, te quiero pedir por favor que me ayudes a leer Doctrina y Convenios 135:3. Y esa escritura es especial porque hace una declaración que es muy controversial para el mundo cristiano. Pero me gustaría mostrarte un enfoque diferente esta vez. Adelante, por favor. Muy bien. No traje los lentes, pero... José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. Y podemos, al leerla, pensar que esa escritura se trata de hacer más grande al profeta José Smith. Pero en realidad no exalta al hombre. Exalta la obra de Dios a través de un hombre. José Smith fue un instrumento en las manos del Señor. Su vida y su muerte son un testimonio de que el cielo sigue hablando, de que la revelación no termina con la Biblia y de que Jesucristo vive hoy y dirige su iglesia. Eduardo, piensa un segundo, ¿y cómo sería tu vida hoy en día si no se hubiera restaurado el Evangelio? Conociéndome, no, yo pienso que sería, habría muchas tinieblas en muchos sentidos. Yo creo que no le entendería el sentido, el gusto de la vida, porque vería todo a lo que hay hoy y esa es una visión muy limitada que no te permite tener esperanza, no te permite tener ni siquiera saber quién soy, de dónde vengo. O sea, realmente estaría así como caminando en las tinieblas. Exacto. La gran mayoría de nosotros podemos decir que nuestra vida tiene sentido gracias a lo que hizo José Smith por mandato del Señor. Y bueno, ¿qué hizo él? Ya dijimos ahorita, tradujo el Libro de Mormón, restauró la iglesia, trajo las ordenanzas, la restauración del sacerdocio, y la doctrina y las ordenanzas de exaltación que podamos recibir en el templo. Y Eduardo, todo esto no es historia nada más. Es parte de nuestra historia personal si nosotros decidimos hacerla parte de nuestra historia. Como tú dices, si no conociera la iglesia, pasaría esto. Si conocí la iglesia pero no leyera el Libro de Mormón, pues estuviera inactivo. Y un punto también muy importante que muchas veces no se menciona, pero la sociedad de socorro. O sea, el que las mujeres tengan un liderazgo fuerte que hace una diferencia en el evangelio, eso no lo ves en todos lados. Así es. Y yo también quiero recordar un himno, el himno número 15, lo ora el profeta. Lejos de ser un canto de reverencia o reverenciando al profeta, creo que este himno es un himno que nos habla de Dios y de Jesucristo y de cómo Él se vale de los hombres para hacer su obra.
El himno dice: logra al profeta subido al cielo. Y todos los versículos son algo muy, muy especial. Creo que podemos comprender la misión de José Smith a través de este himno. Y me gustaría que pudiéramos reflexionar cada vez que lo cantemos, cómo es que José Smith fue especial gracias a que Jesucristo lo llamó. Así es. ¿Okay? Y bueno, si en algún momento de la vida alguien escribiera un himno acerca de nosotros, ¿qué sería lo que dirían estos versos? El mío sería como el de siempre obedece los mandamientos, un verso nomás y... ¿Qué diría? Que pueden confiar en nosotros, que servimos al Señor con nuestro corazón, qué tipo de decisiones tomamos y desde qué óptica nos percibe el Señor. Entonces yo creo que sería un buen ejercicio. Hay una cita del elder Tad R. Callister que dice: José Smith no solo restauró la verdad, sino que restauró el camino para llegar a Cristo. ¿Okay? Y esa es la verdadera misión esa era la verdadera misión del profeta, llevarnos de regreso al Salvador. Todos los profetas tienen un tema, ¿verdad? Sí. El profeta Gordon B. Hinckley, hacer templos, el presidente Nelson, el recogimiento de Israel. Recogimiento de Israel de ambos lados del velo. Pero yo creo que si pudiéramos escoger un tema principal del profeta José Smith es llevarnos a Cristo nuevamente. Muy bien. Sí, yo creo que eso, porque todo realmente, las revelaciones, estaba muy enfocado precisamente en conocerle a Él, ¿no? De hecho, su experiencia cuando es llamado es ver a Dios y a Jesucristo, o sea, conocer su naturaleza. Y como dices tú, pues eso nos lleva de regreso, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Qué bueno, porque no me acordaba cómo terminaba. Muy bien. Perfectamente. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por haber compartido con nosotros esta parte del martirio, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y llegado hasta aquí. Y pues, ¿qué te gustaría que fuera el emoji, Eduardo, de los comentarios? Iba a decir una gotita de sangre, pero no sé. Una ventana. Una ventana. Híjole. Bueno, pues ahí pónganos el emoji que más les parezca y que más les guste. Pero sobre todo queremos dejarles el desafío que podamos orar y agradecerle a nuestro Padre Celestial por los profetas y en especial por la vida del profeta José Smith. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.